Ok, entonces bueno, para continuar, lo vamos a resaltar un poquito lo que es eh, el factor de retro. El factor de retro es importante porque recuerden que el factor de retro está relacionado en el teorema de Barkhausen con la ganancia. Recuerden que el teorema de Barkhausen es 1, o sea, ganancia unitaria, y la ganancia unitaria está en relación de A por beta. Entonces, A por beta tiene que ser 1. Por lo tanto, el inverso de beta es equivalente a A, y A es el inverso de A es el equivalente a beta. Bueno, vamos a resaltar lo siguiente. Eso quiere decir que la retroalimentación positiva, como el factor de reto está relacionado con elementos reactivos, aquí es importante resaltar que la reactancia capacitiva tiene que igualarse en algún momento con el equivalente de todo este circuito y a su vez esta reactancia capacitiva igualarse con su equivalente que está en paralelo y este también. Entonces imagínense el sistema de compensación que va a tener. Eso sucede solo a un valor de frecuencia, ¿sale? Por eso es importante que resaltemos la importancia del factor de beta. Por lo tanto, eso sucede a cierto valor de frecuencia. Y además el teorema de Barkhausen nos dice que el desfasamiento entre la señal de entrada y la señal de salida tiene que ser 0 grados. Entonces, para cumplir ese criterio de Barkhausen, nosotros nos vamos a procurar, a lo que vimos en el video anterior, la parte imaginaria, o sea, la parte donde tenemos los elementos reactivos, lo vamos a utilizar para calcular la frecuencia. Y la sección que tiene que ver con los valores reales, lo vamos a tomar en cuenta para determinar la ganancia mínima del amplificador. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la ganancia característica, perdón, el factor de retro característico para esta configuración. Entonces, bueno, partiendo de ese hecho, entonces, para calcular la frecuencia, como vimos en el video anterior, lo vamos a establecer para un desfase igual a 0. Para que esta condición se cumpla, entonces el denominador lo debo de considerar igual a 0. Este 0 es la consideración del desfase en 0. Con este desfase en 0 estamos provocando que las reactancias capacitivas se igualen al valor resistivo. Bueno, haciendo este manejo matemático, entonces tendremos lo siguiente. Si hacemos esta ecuación del denominador, entonces vamos desarrollando nuestra ecuación, ¿vale? Despejamos. Si esto está negativo, lo pasamos del otro lado positivo. Vamos simplificando. Para nuestros sistemas de igualación, pues las reactancias de un lado y las resistencias o la parte real del otro lado. Entonces esta XC pasa del otro lado dividiendo, entonces nos quedaría XC al cuadrado. Seguimos desarrollando. Esta nota es para que no se nos olvide que la reactancia capacitiva es el inverso de WC. Eso ya lo saben desde teoría de circuitos. Sustituyo y entonces me quedaría esta ecuación. Despejamos. Prácticamente la ventaja de esta ecuación es que nos va a quedar una constante. El inverso de W al cuadrado, C al cuadrado, R al cuadrado es igual a 6. Por lo tanto, si sigo, esto no se nos olvide, lo vamos a utilizar. Por lo tanto, si sigo simplificando, para eliminar los cuadrados, pues obtengo raíz de un lado y raíz del otro. Y entonces esto lo puedo expresar también como la raíz de 6 es igual a este factor. Por lo tanto, tendremos entonces que si yo sustituyo W por 2πf, entonces ya tengo el valor de la frecuencia, ¿verdad? Para esto entonces despejo el valor de la frecuencia y me quedará mi ecuación de la siguiente manera. El inverso de 2pi raíz de 6
por el valor del capacitor, aquí todos los capacitores tienen que ser del mismo valor y las resistencias también. Entonces vamos a considerar que es uno solo. Para la práctica vamos a suponer que son todos del mismo valor. Ya en la realidad pues van a tener algunas pequeñas diferencias y en su momento pues explicaremos qué vamos a hacer para que no tenga tanta variación entre los valores reales medidos. Por lo pronto ahorita vamos a considerar que son C igual, ¿sale? Entonces en la parte real aquí la considero amplificado de esta manera, ¿sale? ¿Vale? Entonces bueno, aquí lo pongo en una fracción, resuelvo la fracción de abajo para tener un denominador común por root al cuadrado, aquí está. Entonces, bajo esa consideración, yo puedo sustituir todo este factor por 6, que es lo que se hizo aquí. Entonces yo tendría 5 por 6 son 3. Que este oscilador tenga la condición de menos 29. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el factor del amplificador que debemos considerar. Configuraciones que me decían que no se veían, aquí espero que ya se vean un poco más. Y por lo tanto, que calculemos la frecuencia de operación, este tiene que ir a tierra 0 grados. Si yo aplico mi ecuación, de verdad, porque lo que espera es tipo, vamos a confiar como dogma de fe que entre más se va a oscilar. ¿Qué sintonía es la que va a perder? Pues bueno, va a perder simetría o va a perder la sintonía, o sea, se va a empezar a ir hacia otro valor de frecuencia. Si yo lo calculé a 240 Hz y la ganancia no es la que yo quiero, entonces en ese momento se va a ir a 242, 43, 44, según la sensibilidad que tenga, o se va a ir a 237, 39, y en algún momento es probable que se pierda. ¿Vale? Entonces lo que va a suceder es, con poquito más o con poquito menos, se va a perder la sintonía, se va a perder la simetría, va a comenzar a distorsionarse y entonces pierde las características de un oscilador perfectamente senoidal. ¿Sale? ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer en el diseño de la práctica. Aquí viene, ¿verdad? Un oscilador con resistencias a tierra. ¿Sale? ¿Vale? Aquí, este valor, por favor, cámbienlo, no son 100 kHz, háganlo a 10 kHz, hay un error ahí de edición. Hagan el diseño de la práctica, perdón, hagan el diseño de este ejercicio a 10 kHz con capacitores de 1 nanofarad. Por favor, háganlo en su cuaderno, déjenlo en su cuaderno, que quede como evidencia de que practicaron con este circuito. Y posteriormente nos vamos a ir a lo siguiente. Para la práctica vamos a utilizar oscilador de cambio de fase en dos modalidades: resistencias a tierra, que es todo el proceso que vimos, y capacitores a tierra, que es la tarea que les voy a dejar. Atención, van a hacer el análisis para capacitores a tierra y me lo van a mandar por correo. ¿Sale? ¿Vale? Tienen que hacer el análisis desde voy a regresar un poco, desde la red de retro. ¿Sale? ¿Vale? Muy sencillo. Se van a regresar aquí en la primera malla y ahora van a colocar la resistencia y el capacitor. Resistencia y capacitor, resistencia y capacitor. Van a sacar su circuito para la malla 1, para la malla 2, para la malla 3 y van a encontrar por determinantes una ecuación parecida a esta. ¿Se lo vale? O referente a esta. Entonces, bueno, esa es la tarea. Y por lo tanto, lo que les puedo adelantar es que la ganancia prácticamente va a ser la misma, pero lo que va a cambiar es el valor de cómo encontrar la frecuencia. ¿Vale? Entonces la tarea para antes de la práctica es que encuentren el valor de la frecuencia, la ecuación para encontrar la frecuencia de un oscilador cambio de fase con capacitores a tierra. ¿Sale? ¿Vale? Y posterior a ellos ya dejamos el diseño para la práctica
con cambio de fase, capacitores y resistencias a tierra. Preguntas y dudas, por favor, aquí en el canal, y esperemos que nos vaya bien en esta práctica. Gracias.